Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal de Biografías con Historia. Hoy vamos a hacer un viaje desde las elegantes salas de palacios europeos hasta los turbulentos tiempos de un lejano México. Hoy vamos a descubrir la vida de una mujer muy inteligente, de espíritu apasionado, que luchó por un mundo más justo y por un país al que quiso profundamente. Podríamos decir que desde que nació tenía ante ella un futuro muy prometedor, pero por desgracia los acontecimientos y las situaciones que vivió la llevaron a sufrir mucho y la condujeron a una inestabilidad mental que la anuló y que la condenó por muchísimos años a una vida de marginación y de aislamiento. Estoy hablando de Carlota de México. El 7 de junio de 1840, en Bélgica, la reina Luisa de Orleans, que estaba casada con el rey Leopoldo I, tuvo a su cuarta hija, a quien le pusieron el nombre, un momento que me lo he apuntado porque el nombre completo se las trae: María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha. Ahí va. Pues bien, el rey Leopoldo se sintió al principio un poco decepcionado al no ser un hijo varón, a pesar de que ya tenía 3 hijos anteriores que sí que fueron chicos. Pero bueno, él quería asegurar la sucesión con más niños. Pero en poco tiempo ya se encariñó profundamente con su hija, que fue siempre la niña de sus ojos y a la que todos conocían como Carlota. Le pusieron este nombre como sugerencia precisamente de la madre, la reina María Luisa, en honor a la difunta primera esposa de Leopoldo, que era la princesa Carlota de Hannover. La niña era muy mimada, la llevaban entre algodones, su padre la adoraba, su madre también, y todos estaban encantados con la pequeña, que se mostraba como una niña muy lista y muy vivaz. Con tan solo 2 años y medio, para que veáis, ya mostraba interés por aprender a leer y pronto aprendió a hablar francés para comunicarse con su madre y en alemán, que era la lengua que hablaba con el padre. De hecho, acabó dominando varios idiomas más, entre ellos estaba el inglés y también el español. Escribir también fue una de las cosas que le encantaban, aparte de dibujar, pintar, montar a caballo, tocar el piano. Vamos, que recibió una educación excelente y fue la misma, ojo, que la de sus hermanos. No hicieron ningún tipo de distinción en este aspecto por el hecho de ser una niña. Se puede decir que Carlota prácticamente tuvo una infancia idílica, hasta el 11 de octubre de 1850, que fue la fecha en la que su madre, la reina María Luisa, muere de tuberculosis cuando ella tenía apenas 10 años. Este hecho, evidentemente, la marcó muchísimo y lo cierto es que nunca pudo acabar de superar la pérdida de su madre. Y a partir de entonces su carácter cambió considerablemente y pasó de ser una niña, como hemos dicho así, vivaz, a una adolescente bastante más introvertida. Y su educación y cuidado pasó a manos de una condesa francesa, Denise Dussel, que se convirtió en su institutriz. Cuando la princesa ya cumple los 16 años, ya se empieza a hablar de matrimonio, ¿cómo no? Y en esta cuestión aparecieron muchos candidatos, entre los cuales estaba el joven rey de Portugal, Pedro V de Braganza, quien era sobrino nieto de Leopoldo I, el padre de Carlota, y estaba relacionado con la familia de los Sajonia-Coburgo. Con este parentesco, la reina Victoria, que era familia, evidentemente apoyó esta opción, pero Carlota no lo quiso. Luego conoció en una visita que realizó a Bélgica al archiduque Maximiliano de Habsburgo y quedó totalmente enamorada con solo verle.
Hago un pequeño inciso para quien no tenga ubicado a Maximiliano. Este archiduque es el hermano menor del archiconocido emperador Francisco José de Austria y por lo tanto cuñado de la más aún archiconocida emperatriz Sisi. Bueno, volviendo a Carlota, ese fue el elegido como futuro marido y así se lo hizo saber a su padre, a Leopoldo, que no estuvo muy contento con la elección que había hecho su hija y que, según él, la había educado para ser una excelente gobernadora y casándose con Maximiliano solo aspiraba al mero título de archiduquesa y nada más. Y en cuanto a Maximiliano, bueno, digamos que él no quedó igual de impresionado con ella, a pesar de que la belleza y el encanto de Carlota era bien conocida por todos y era muy alabada. Se dice que él seguía aún muy enamorado de su primer gran amor, que fue la princesa portuguesa, María Amelia de Braganza, que había muerto hacía algún tiempo, pero que él aún no había superado esta muerte y no la había olvidado. Pero aún así se casaron, el 27 de julio de 1857 en el Palacio Real de Bruselas. Carlota rápidamente se llevó muy bien con su nueva familia política, con su suegra, Sofía, la archiduquesa Sofía de Baviera, y especialmente con su cuñada, Margarita de Sajonia, que estaba casada con otro hermano de él, Carlos Luis, con quien no se llevaba nada bien era con su otra cuñada, con Elizabeth de Wittelsbach, o sea, Sisi. Aparte de que esta era conocida por ser bastante retraída y no tener una relación demasiado cercana con la mayoría de la familia imperial, las diferencias de personalidad de ambas contribuyeron a la falta de cercanía entre ellas. Sisi era más conocida por su naturaleza independiente y por su amor por la libertad, mientras que Carlota tenía una personalidad más formal y más tradicional. Por eso encajaba también en esta familia, a diferencia de Sisi. Además, es bien sabida la buena relación que existía entre Sisi y Maximiliano, el marido de Carlota, y esto a ella no le gustaba demasiado. Pues bien, una vez casados, la pareja se establece en Milán y el emperador austríaco Francisco José, cediendo a las presiones del padre de Carlota, de Leopoldo, para darles un papel, digamos, como más destacado, les otorgó el gobierno de las provincias de Lombardía y Venecia. Se convierten en virreyes de estas tierras, aunque el título era puramente nominal, porque el gobierno real de estos territorios estaba en manos del emperador de Austria. Inicialmente a Carlota le encantó su nueva vida en Italia y fue bastante feliz allí. Sin embargo, su marido comenzó a distanciarse de ella, argumentando que sus deberes reales lo obligaban a mantenerse ocupado viajando y tal. Pero la verdad es que Maximiliano era un Casanova. Ya lo era antes de casarse y lo siguió siendo después. Ella estaba muy enamorada de su marido y esto le hacía mucho daño, evidentemente, y empezó a deprimirse. Y encima no había manera de quedarse embarazada. Tampoco acaba aquí la historia porque Maximiliano acabó perdiendo el gobierno de Lombardía, porque ya desde hacía varios años que Italia vivía un periodo de fervor nacionalista y luchaba por la independencia y para unificar los distintos territorios del país. Esto fue un buen palo para los dos, que encima ellos sí que ansiaban tener un peso político mayor del que tenían, no se conformaban con ser unos segundones dentro de la familia real. Y se fueron a vivir al castillo de Miramar, en Trieste, que era un castillo que Maximiliano se había hecho construir hacía un tiempo. Y entonces se dio que en 1861 Napoleón III les propuso ser emperadores de México. A bote pronto parece un regalo caído del cielo, ¿no? Pues se trataba de un regalo envenenado, ya veréis.
Lo que estaba diciendo el emperador francés Napoleón III era que quería establecer un imperio católico en México para traer estabilidad a un país que en esos momentos estaba totalmente en caos. Y también, muy importante, para reducir la influencia de los Estados Unidos, que justo estaban en medio de su guerra civil. Les aseguró que las tropas francesas permanecerían en México para respaldarlo hasta que la situación fuera un poco más estable. Pero mintió. Al principio Maximiliano no estaba muy entusiasmado con la idea de aceptar una corona que ya había sido rechazada por otros príncipes anteriormente, y ya sabemos que si el río suena, agua lleva. Así que él lo que quería era asegurarse de tener el apoyo del pueblo mexicano antes de aceptar un cargo como ese. Y para hacerlo, lo que propuso fue que los propios mexicanos expresaran su opinión en una votación. Se realizó, pero parece ser que la manipularon a favor de Maximiliano, ya que hubo más votantes de los que debería haber habido y bueno, había bastantes incongruencias. Las cifras indicaban que prácticamente todas las personas habían ido a votar, incluso los niños. Bueno, la abuela de Carlota se mostró en contra de que aceptaran la corona de México. También lo estuvo la reina Victoria, la archiduquesa Sofía y hasta incluso la propia Sisi. Vamos, que no había prácticamente nadie de su entorno que lo viera con buenos ojos. Pero Carlota estaba realmente decidida e ilusionada y Maximiliano acabó aceptando la corona. Pero ojo, que antes de irse a México, Maximiliano tuvo que firmar un acuerdo llamado Pacto de Familia, en el cual renunciaba a sus derechos de sucesión al trono de Austria, ya que en ese momento ocupaba la segunda posición después de su sobrino, de Rodolfo, que era el hijo mayor de Francisco José y Sisi. No fue una decisión fácil para él firmar este documento, y es cierto que llegados a este punto se planteó seriamente si seguir adelante con este plan de ir a México o no. Tanto Carlota como la archiduquesa Sofía, la madre de Maximiliano, intentaron convencer al emperador Francisco José para que, reconsiderara un poco la decisión, que sus condiciones al menos no fueran tan duras, pero no tuvieron ningún éxito. El emperador no dio su brazo a torcer. Los dos hermanos discutieron durante varias horas antes de que Maximiliano, al final a regañadientes, aceptara finalmente firmar este documento. Carlota y Maximiliano llegaron a México el 12 de junio de 1864 y lo hicieron llenos de esperanza, de ilusión, de buenas intenciones y ganas de cambiar las cosas. El emperador intentó unir a los distintos partidos políticos que había en México, mientras que por su parte Carlota se volcó más en visitar escuelas, organizaciones benéficas y contribuyó a la construcción de varios lugares para niñas pobres, especialmente hospitales. Es bien sabido que estaba enamorada de México y de su gente y de sus costumbres. Maximiliano, por su parte, debía viajar con frecuencia a las distintas provincias, y aunque es cierto que estas ausencias afectaron a la emperatriz, digamos que con el tiempo aprendió a sobrellevarlo un poco mejor. Había llegado un punto en el matrimonio en que se habían resignado en no tener una vida marital plena, pero que en la que no faltaba tampoco el respeto y el cariño y el afecto. Digamos que desarrollaron una relación de amistad y compañerismo y de fraternidad, ¿no? Como cada uno hacía vidas por separado, los rumores no tardaron en aparecer. Se decía que la emperatriz estaba enamorada de un belga, un tal coronel Van der Smissen, y que también se la relacionó con un oficial francés. Por su lado, Maximiliano tuvo una relación con una mujer llamada María Ana Leguizano, entre otras, pero digamos que esta fue quizá la más remarcable, ¿no? Pronto surgió la problemática y la pregunta sobre el futuro de la familia imperial. Necesitaban un heredero. Algunos rumores decían que la razón era la impotencia de Maximiliano, pero luego esta opción
quedó un poco descartada cuando se vio que tuvo hijos ilegítimos, uno, por ejemplo, con su amante, con esta María Ana Leguizano. Y bueno, entonces, claro, luego por descarte empezaron a culpar a Carlota. Y fue entonces cuando a finales de 1865 decidieron adoptar a 2 niños, Agustín y Salvador de Iturbide, quienes eran nietos de Agustín de Iturbide, el primer emperador de México. Tras la adopción, estos niños pasaron a recibir el título de príncipes de Iturbide. Aparte de que estas adopciones fueron bastante controvertidas, también fueron revocadas y anuladas después de la caída del Imperio en 1867. Y bueno, en consecuencia, como es lógico, los títulos de los príncipes, pues les fueron retirados. En México la situación empezó a empeorar a principios de 1866 cuando el presidente de los Estados Unidos insistió en que Napoleón III retirara sus tropas de México y bueno, que dejara de apoyar al emperador Maximiliano. Bueno, es que este tenía una labor entre manos que era prácticamente imposible. No podía unificar a un pueblo que estaba dividido entre el régimen imperial y el republicano. Además, la deuda de México con Francia seguía creciendo y creciendo. En cuanto a Carlota, la pobre se enfrentó en esa época a momentos realmente muy difíciles para ella, ya que perdió a su padre, al rey Leopoldo I, allí en finales de diciembre de 1865, y luego perdió a su abuela, María Amelia, en marzo de 1866, con quien ya sabemos que siempre tuvo una relación muy estrecha. Estas tragedias, junto con la deteriorada situación política y la marital también, digamos, pues todo ello sumió en una profunda tristeza a Carlota, la cual sufrió una profunda depresión. Y a principios de 1866, cuando Napoleón III anunció a Maximiliano que retiraba finalmente las tropas, el emperador consideró abdicar. Pero ella, en cambio, se opuso rotundamente a esta idea y propuso de viajar ella misma a Francia para intentar cambiar la decisión de Napoleón. Luego viajó hasta allí y cuando llegó, en julio de 1866, en principio Napoleón III intentó evitar reunirse con ella y la recibió su mujer, la emperatriz Eugenia de Montijo. Sin embargo, Carlota quería hablar directamente con él y finalmente logró reunirse con Napoleón, aunque de poco le sirvió, porque el emperador se mantuvo muy firme en sus decisiones y acabó retirando las tropas de México, porque no tenía otra opción. Si no lo hacía, estaría en conflicto con Estados Unidos y aún no había pagado la enorme deuda que tenía con México. En ese momento, Carlota, totalmente frustrada, sufrió un ataque de nervios y llegó a creer que alguien intentaba envenenarla, cuando Eugenia le ofreció algo de beber. Desde ese momento, este miedo de ser envenenada la persiguió siempre. Tras este fracaso en Francia, buscó ayuda entonces en el Papa Pío IX, pero este tampoco estaba para la labor. Y fue precisamente en el Vaticano donde Carlota sufrió otro episodio de ansiedad, en el que decía que se sentía rodeada por espías, que Napoleón quería envenenarla. Bueno, frente a este estado de ansiedad de la emperatriz, el Papa decidió romper la regla que no permitía a las mujeres dormir en el Vaticano. Y así pues pasó la noche en la biblioteca de allí. Tuvo que ser el hermano de ella, el conde de Flandes, quien tuviera que desplazarse al Vaticano para llevársela de allí y la llevó al castillo de Miramar, donde recibió atención médica. Sin embargo, su salud mental no mejoró. Con el tiempo se sintió cada vez más atrapada en su propia casa. Tenía miedo de quienes la rodeaban, que la persiguieran, de que fuera envenenada. Maximiliano, cuando se enteró de todo esto, quiso ir a buscarla, pero la situación de México se lo impidió. Los liberales tomaron el control en mayo de 1867 y después de lo que fue un juicio muy rápido, Maximiliano fue condenado y ejecutado, lo fusilaron el 19 de junio. Como os podéis imaginar, nadie se atrevió a contárselo a Carlota.
Su familia insistió en que regresara a Bélgica, su país natal, pero Carlota mantenía la nacionalidad de Austria, austríaca. De hecho, ante la situación desesperada de su hermano, el emperador Francisco José, este había restituido a Maximiliano en sus derechos como archiduque con la esperanza de que esto pudiera evitar que fuera ejecutado, aunque bueno, ya vimos que realmente esto no sirvió de nada. Pues lo dicho, aunque Carlota quedó viuda, aún conservaba el título de archiduquesa de Austria, pero su hermano mayor, Leopoldo II, quería que regresara con su familia. Pero no os creáis que esta solicitud de Leopoldo era completamente altruista, no. El rey de Bélgica lo que quería también era administrar la fortuna, la inmensa fortuna de su hermana, ya que estaba visto que ella no estaba ni por la labor, ni en ese momento, ni tampoco tenía las capacidades plenas para ello, ¿no? Y con esta intención, la reina de los belgas, su esposa, María Enriqueta de Habsburgo, que además era prima del emperador Francisco José, es que ya veis que aquí todo queda en familia, pues María Enriqueta viajó a Austria para negociar el regreso de Carlota. Y finalmente, en el verano de 1867, la ex emperatriz de México dejó Miramar y se trasladó al castillo belga de Tervuren. Pero allí continuó con sus temores, sus fobias, y pasaba de momentos de lucidez a momentos en los que deliraba totalmente. Al año siguiente, en 1868, a Carlota se le comunicó la noticia de la muerte de su esposo. Al principio esto la sorprendió, pero luego volvió a su rutina como quien no se hubiera dado por enterado. Hacia finales de año, su salud incluso empeoró y estaba convencida de que su marido seguía vivo y que vendría a rescatarla de su familia. De hecho, hasta los últimos momentos de su vida actuó así. Hablaba de forma incoherente, mezclando todos los idiomas que ella conocía, se movía compulsivamente, etc. Ya en 1879, debido a un incendio en el castillo de Tervuren, la llevaron al castillo de Bouchot, en Flandes, que es donde allí pasó sus últimos días, hasta que finalmente murió de neumonía el 19 de enero de 1927 a los 86 años. Así que, echando cuentas rápidas, le sobrevivió a su marido, pues eso, 60 años, casi toda una vida. Sus restos descansan en la cripta de la iglesia de Laeken, muy lejos de los de su marido, que están en la cripta imperial de la iglesia de los capuchinos en Viena. Cuando observamos la vida de esta princesa, de Carlota de Bélgica, vemos que pasó por muchos momentos difíciles. Perdió la corona de Lombardía-Venecia y sufrió la caída del Imperio mexicano. El fracaso de su matrimonio, de su relación con Maximiliano y sus infidelidades. También el profundo dolor de no poder tener hijos y poder dar un heredero, que eso era la máxima, ¿no? Y ya lo peor fue el asesinato de su marido. Como emperatriz luchó por dejar una huella duradera, buscando reformas, mejoras para un país que le era totalmente desconocido, pero al que amó desde el minuto cero. Por desgracia, tuvo que lidiar con problemas de salud incomprendidos y poco conocidos en aquella época, como lo era la salud mental. Los tratamientos eran nefastos, invasivos, que te dejaban anulado casi por completo, aparte del estigma social y la marginación que existía al respecto. Y bueno, con esta breve reflexión acabo la biografía de Carlota de México, esperando como siempre que os haya gustado. Os mando un abrazo bien fuerte a todos y a todas.